amor se está manifestando, su amor se está siendo derramado en nuestros corazones. Yo digo en toda la tierra, Dios quiere, Dios ama. La Escritura dice que Dios ama al pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Damos por concluido que Dios ama al pecador, sin embargo no ama el pecado. Dios ama a todos los seres humanos, ama su creación, ama a sus hijos. Y ese amor hace que Dios ponga leyes en nuestra vida. Ese amor hace que Dios ponga principios de vida, leyes morales, leyes de vida. Leyes que si no se cumplen, entonces vendrían a ser leyes de muerte. La ley del pecado y de la muerte, dice la Escritura. Pero Dios es bueno. En este día vamos a comenzar, yo creo que esta es la última semana de este año, 2013. Para que la próxima semana ya empecemos con un nuevo año, el 2014. Así que vamos a comenzar bien. Dile que está a tu lado, vamos a comenzar bien. Amén. Eso de que paz en la tierra y buena voluntad para los hombres es un dicho y un deseo de Dios, pero no necesariamente tiene que ser así cuando el hombre no se ciñe a Dios. Pero Dios sí desea que haya buena voluntad en los hombres, que haya paz en la tierra. Y esto no se cumple, aunque sea el deseo de Dios, cuando el hombre cruza las lumbreras, salta los cercos que Dios ha puesto como leyes en nuestras vidas. Así que lo que en este año nuevo, para empezar este año nuevo, vamos a estudiar y vamos a oír a Dios con relación a las características fundamentales de la autoridad de Dios. Amén. Diga conmigo, características fundamentales de la autoridad. Vamos a comenzar un tiempo nuevo. Un tiempo donde Dios hable en nuestro corazón directamente. No vamos a hablarle así entre cosas, vamos a ser directos. Vamos a dejar que Dios trate con nuestra vida directamente. Que Él hable en nuestro corazón. Es muy bueno que trate con nosotros directamente. Amén. No es bueno que cuando alguien tiene alguna herida, algún problema en su cuerpo, solamente le ponga un parche arriba y parece que ya desapareció. Cuando usted va al hospital y necesita ser curado, necesita ser operado, no le van a hacer cualquier cosa, le van a abrir. Si usted tiene un problema en el corazón, le abren esta parte de acá y le sacan todo lo malo. Si tiene un problema en la cabeza, le abren la cabeza y le abren y le sacan y le cosen y hacen lo que tienen que hacer porque van al centro, quieren curarle, quieren sanar esa herida. Y Dios, la Biblia dice que su palabra es como espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón de los hombres, dice la Escritura. Ese es nuestro Dios. No tenemos un Dios que anda así entre cosas. Dios es un Dios directo. Dios es un Dios que habla y dice: yo te amo, yo quiero lo mejor para ti. Dios es un Dios que te habla cara abierta. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para disciplinar, para instruir en justicia, de tal modo que el hombre de Dios pueda andar bien formado, listo para toda buena obra, dice la Escritura. Ese es el deseo de Dios. Si nosotros amamos a nuestros hijos, ¿cuántos aman a sus hijos? Entonces los vamos a corregir y les vamos a enseñar, no les vamos a engañar, no les vamos a decir que todo es color de rosas, porque no lo es. La vida no es sencilla. Tenemos que afrontar la vida. No le vamos a decir que la vida matrimonial es como el cuento de la Cenicienta, porque es mentira. Y se casaron y fueron felices para siempre. Les vamos a engañar si les decimos eso. Tenemos que prepararles para la vida. Tenemos que prepararles para confrontar. Si los amamos, tenemos que decirles la verdad. Si les amamos, tenemos que corregirles. Si les amamos, no les vamos a permitir lo malo. Les vamos a poner reglas. Y este es un Dios de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese amor le costó un sacrificio a Dios. Le costó la vida a su Hijo. Así que Dios quiere tratar con nosotros. Dile que está a tu lado: Dios quiere tratar con mi corazón. Aleluya. La Biblia dice que Jesús manifestaba las características de la vida de Dios en sí mismo. Jesús manifestaba las características de la vida de Dios en sí mismo. Y Dios daba testimonio del Hijo. Él decía: este es mi Hijo amado, yo estoy contento con Él.
La Biblia dice que el que recibe al Hijo recibe la vida. El que recibe al Hijo recibe al Padre. Han habido discusiones entre sus discípulos con Jesús. Jesús ya le estaba avisando que tenía que irse, que estuvo un tiempo con ellos. Y entonces antes que él se vaya, Tomás le decía: Señor, muéstranos al Padre. Si tú nos muestras al Padre, entonces estamos tranquilos, se puede decir tranquilamente. Y el Señor le dice: pero tanto tiempo estoy con ustedes, todavía no me conoces. Felipe dice: ¿cuál es el camino, Señor? ¿Cuál es el camino? Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir directamente al Padre. No hay un camino directo al Padre. El camino es Jesús. Él estaba a punto de irse. A veces nosotros queremos traspasar las leyes. No queremos sujetarnos a lo que Dios nos ha puesto. Y decimos que amamos a Dios, pero Dios ha puesto leyes de autoridades en la tierra. La Biblia habla de cadenas de autoridad. La Biblia dice que lo que ahora existe como autoridad por Dios han sido establecidas. Y así que si es que tú amas a Dios, lo primero que tienes que hacer es cumplir con lo que Dios estableció, porque no puedes ir directamente al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. Tenían que sujetarse a Jesús. Tenían que sujetarse en la autoridad del Hijo, dada por el Padre. Usted no podría decirme que puede sujetarse a Dios si no se sujeta a su esposo. No me digas que tú te sujetas a Dios si no te sujetas a tus padres. No me digas que tú respetas a Dios si no respetas las leyes naturales que existen aquí en la tierra. Porque todas las autoridades, la Biblia dice que viene de lo alto. Toda autoridad viene de lo alto. Y si nosotros traspasamos, si nosotros saltamos los cercos que Dios ha puesto para protección de nuestra vida, entonces van a venir las consecuencias. La Biblia dice que Jesús estuvo enseñando todo el tiempo acerca de la autoridad que tenía, que había recibido de parte del Padre. Y la gente muchas veces no lo entiende, entonces sus discípulos tampoco lo entendían. Pero Dios se mostraba a través de Cristo. Y Dios se muestra a través de tus padres. Y Dios se muestra a través de tus pastores. Y Dios se muestra a través de las autoridades que Dios ha puesto para el bienestar del ser humano. ¿Qué es la autoridad? En los diccionarios que nosotros tenemos, en los diccionarios seculares como el diccionario Larousse, dicen que la autoridad es potestad, facultad de mandar y de hacer obedecer. No solamente decir que tú tienes autoridad, tiene que hacer que eso se cumpla. Eso es la autoridad. En todo el ámbito. Hay policías de tránsito, hay carabinieres acá, ¿verdad? Hay leyes, hay jueces, hay abogados también para que defiendan tu causa. Pero ellos no están allí solamente como nombre, ellos hacen que la ley se cumpla. Eso es autoridad. Usted no puede estar como padre en casa, decir que usted tiene la autoridad, papá, mamá, tiene la autoridad y dejar que los hijos hagan y deshagan. Porque la autoridad no es solo para estar allí, la autoridad está facultada para hacerse obedecer la ley que Dios ha establecido en cada autoridad, como padres, como madres, como pastores, como los policías, como los jueces. Así que es potestad, es facultad que Dios les ha otorgado, no solo para que lo tengan, sino para que lo cumplan. Dios no tuviese ninguna autoridad. La Biblia dice que cuando Jesús enseñaba, la gente se quedaba impresionada porque hablaba o enseñaba su doctrina. Y los fariseos decían: Él habla como quien tiene autoridad. Porque hay tanta gente que dice cosas. Hijito, hijo, ¿ha oído eso? Hijo, estás haciendo mal. Pero habla como que no tiene autoridad, siendo autoridad. ¿Y por qué? Porque no lo cumple. ¿Y de qué está hablando Jesucristo? Estaba hablando que vale la pena seguir a Cristo, pero que no es sencillo. La Biblia dice que Él decía: el que quiere seguirme, que tome su cruz y que me siga. Y la cruz significa muerte. Para usted de repente tomar la cruz es algo bonito. Ay, la cruz, la crucecita, qué bonito, de verdad, te regalan a veces tu cumpleaños. Usted no entiende estas cosas porque usted no es hebreo, usted no es judío, ni vivió en los tiempos de Jesús, pero la cruz significaba maldito. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros. Cuando Él decía: tome su cruz, vas a ser maldito por causa mía. La gente te va a vituperar, te va a escupir, te va a dar las espaldas. Toma tu cruz y sígueme.
La gente le decía, Señor, déjame seguirte, pero primero voy a enterrar a mi papá. O sea, primero que me dé la herencia. Entonces, una vez que ya tengo dinero y aseguro mi vida, mi futuro, vamos a ver qué se puede hacer por ti. Deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Jesús era un hombre directo, el Padre es un hombre directo. Él no podía estar entre ramas con ellos. Él quería el bien de la gente, Él quiere tu bien. Y porque quiere tu bien es que te habla directamente, habla tu corazón, atraviesa lo profundo de tu vida. Tú no puedes convivir con el enojo, tú no puedes convivir con el resentimiento porque terminas siendo ateo. El 95% de la gente que se llama atea están enojados con Dios porque algo no les funcionó en su vida y se hacen llamar luego ateos, que no creen en Dios. No es que no creen, están enojados, están resentidos con Dios. Es que no es justo. ¿Y qué es justo para ti? Así que Dios es un Dios bueno. Él quiere tratar con nuestra vida, con nuestro corazón directamente. Así que uno de los principios espirituales también, aparte de la autoridad, es la sumisión. Diga al que está a su lado, sumisión. Hermano, porque si no hay sumisión, ¿para qué está la autoridad? Hey, repítalo, diga, sumisión. Tanto la autoridad que hace valer la ley, que hace que la cumpla, que la haga, es tan importante como la sumisión. Y ambas cosas traen bendición a nuestra vida. La Biblia dice que las mujeres deben estar sujetas, las esposas sujetas a sus esposos, a sus propios maridos. Hijos, sujetaos a vuestros padres, dice la Escritura. Diga, la sujeción. La sujeción nació después de la autoridad. Porque Dios ha puesto autoridad para que la gente se sujete a ella. Amén. Dios ha puesto la autoridad por causa de nuestro bienestar. Imagina usted cómo sería el mundo sin autoridad. Imagina usted manejar sin leyes de tránsito. Imagina usted pasar en un encrocho, en un cruce, cuando no hay un semáforo rojo. La cantidad de accidentes que hubiesen. Si no hubiera no fornicar, ¿cuánto pecado se multiplicaría? Hay pecado, ¿cuánto más fuese? Si no hubiera la ley que Dios estableció, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ustedes podrían andar con una y con otra. La poligamia estaría en todo su esplendor. Pero Dios ha puesto leyes para el bienestar del hombre y el hombre no tiene que saltar esas leyes para su bienestar. Queremos comenzar un año bueno, queremos comenzar un año nuevo, queremos cumplir las leyes de Dios. Y Dios va a transformar nuestra vida. Él va a cambiar nuestro entorno. Y esto es una constante lucha. Los ladrones no quieren arrepentirse. Ellos siguen robando los bancos. Pero la ley está luchando, no se da por vencida. La justicia se está haciendo valer. Los ladrones están yendo todavía a la cárcel. Ellos siguen peleando por seguir robando, por seguir matando. El secuestro todavía sigue en todo su esplendor. Pero la ley no se ha dado por vencida. La ley sigue prevaleciendo. Sigue luchando. Es lo mismo en la casa, en el hogar. Los padres, los esposos, las esposas. El responsable de la casa, del hogar, el esposo. No te des por vencido. Lucha, esfuérzate. Dios te ha dado autoridad, pero tienes que cumplirla. No tienes que tener la autoridad solo porque la tienes. Tienes que cumplirla. Tienes que hacer que esa autoridad se haga, prevalezca. Y esposa, hagan que esto sea sencillo. Hagan que se cumpla la palabra de Dios, que Él puso la sujeción. La sujeción viene en tu vida en forma de bendición como cobertura. Te cubre, te bendice. La rebeldía trae consecuencias terribles. La rebeldía es lo contrario a la sujeción. Eso pasó en el cielo. Dios había establecido un reino. Y Dios había puesto leyes morales, leyes físicas, leyes espirituales. Pero hubo un ángel, Luzbel, Lucifer, se rebeló contra Dios. Él dijo, yo no quiero sujetarme a tus leyes. Y ahí empezó la rebeldía, no había sujeción. Y la Biblia dice que la tercera parte de los ángeles, juntamente con él, también se rebelaron. Y la Escritura dice que hubo consecuencias desastrosas. Estos ángeles, la Biblia enseña que están en prisiones eternas de oscuridad. Así que esos pequeños demonios que están por ahí, por acá, dándote fastidio mentalmente, no son ángeles, son demonios.
Porque los ángeles tienen un gran poder, pero gracias a Dios que los tienen prisiones eternas de oscuridad, esperando el día del juicio. Cualquiera que salta los cercos de autoridad que Dios ha puesto, ni en el cielo Dios lo permitió. Él no se dio por vencido. Él estableció nuevas leyes. Este asunto de nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. No es así cosas de broma, no es ciencia y ficción, es cierto. Lo bueno de esto es que no son ángeles aquellos a quienes estamos confrontando, sino solo demonios. Dile que está a tu lado, son solo demonios. ¿Me oye? La Biblia llama por demonios a espíritus que no tienen decisión propia, que están sujetos a alguien que tiene un mayor rango, que vienen y tratan de hacer la vida imposible en un hogar, en un matrimonio. A los hijos contra los padres, ponen rebeldía, ponen pensamientos obscenos, quieren meter la pornografía a través de los ojos. Demonios que vienen a tu mente y tratan de que tú saltes los cercos de bendición que Dios ha puesto para tu vida y luego que traigan consecuencias desastrosas a tu vida. Así que hay lucha, no permitamos que eso ocurra, no permitamos que todas estas cosas sucedan. El objetivo de este mensaje es afirmar los cimientos de la autoridad en la iglesia, en la casa y en la sociedad. Hay cimientos de autoridad que Dios ha puesto, y si queremos tener un gran año, ¿cuántos quieren tener un gran año? Tenemos que cumplir estos cimientos de autoridad que Dios nos ha dado. Porque el gran año de bendición no viene para ti cuando alguien te diga feliz año nuevo y próspero año nuevo, usted lo recibe. No, el gran año de bendición viene cuando usted cumple los principios divinos de Dios. Cuando usted no salta los cercos, los linderos que Dios ha trazado para su vida. Porque el bien y el mal está puesto delante de ti. Escoge pues la vida para que te vaya bien, dice la Escritura. Así que vamos a afirmar los cimientos de autoridad en la iglesia, bajo un esquema bíblico. Por favor, vayamos a Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 25. Dice Pablo hablando aquí, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que no quiero esto, así que lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero y no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien hallo esta ley. Miren, aquí comienza Pablo a describir las leyes. La ley que está el mal en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hay leyes. Quiero que entiendan algo. Si hay algo que usted tiene que entender es que hay leyes que rigen la vida del hombre. Amén. Hay leyes de vida, hay leyes de muerte. Hay leyes de bendición y hay leyes de maldición. Y si nosotros no conocemos estas leyes, entonces las vamos a transgredir fácilmente. Versículo 23. Pero veo otra ley. Diga, otra ley. Dile que está a tu lado. Hay leyes. Mire Pablo, verso 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Diga, la ley del pecado. La ley del pecado y de la muerte es la ley que tiene atados, encadenados a los hombres en la tierra. La ley del pecado y de la muerte es la ley que está llevando al infierno a todas las personas que no se arrepienten y que no abren su corazón para que la ley de la vida, que es Jesucristo, venga a su vida. Pablo dice en el verso 24: miserable de mí. Mire, ¿cómo se encuentra la gente sin la ley de Dios, sin la ley de la vida? ¿Sabe? La gente en el mundo es miserable. Perdón, no lo digo yo, lo dice Pablo. Pablo hablando en la condición fuera de Cristo, hablando antes de su redención, dice: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hay leyes que Dios ha establecido en la vida de los hombres. Leyes que nosotros tenemos que cumplir. Hay leyes físicas. Escuchen bien esto. Hay leyes espirituales como la que usted está viendo aquí. Leyes físicas como la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica. Estas leyes funcionan, la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley física. Dile al que está a tu lado, es una ley física. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Esto es una ley. Si el hombre peca, la Biblia dice que su pecado le alcanzará, lo va a cosechar, es una ley. Si el hombre hace lo bueno, la Biblia dice que el brazo de Dios, la gracia de Dios estará con él. Porque el que mora bajo la sombra del Omnipotente vivirá seguro, dice la Escritura. La ley de Dios te protege. ¿Bajo qué ley estás tú funcionando? Porque necesitamos ser protegidos. Dios quiere bendecirnos, pero no funciona solamente porque tú le dices, Señor, bendíceme, bendíceme. Dios lo que está diciendo, yo ya puse leyes. ¿Estás dentro de esa ley? ¿Estás dentro de ese recinto de ley? ¿O eres rebelde? ¿O no te sujetas a tu esposo? ¿O te rebelas contra tus padres? Porque la rebeldía trae consecuencias. Siempre trajo consecuencias en el cielo. Y Dios pensó, wow, ¿ahora qué hacemos? Y yo digo, voy a poner al hombre en la tierra. Y voy a demostrarle al diablo que el hombre sí puede sujetarse. Pero ustedes conocen la historia. Que el hombre también saltó los linderos que Dios puso. No comerás del fruto prohibido. Y el hombre comió del fruto prohibido, juntamente con su mujer. Y la Biblia dice que Dios los echó literalmente del huerto del Edén, del huerto de la bendición. Transgredieron la ley de Dios. Cuando alguien transgrede, no espere usted que le digan, siga allí. Usted va a tener que ser echado, va a ser quitado. Eso pasó. El hombre también le dio las espaldas a Dios, sufrió, y nosotros sabemos las consecuencias. Sus hijos sufrieron. El primer asesinato ocurrió con los primeros dos hijos que tuvieron. Caín matando a Abel. Cuando transgredimos las leyes, cuando no hacemos lo correcto delante de Dios, no esperemos tener un buen año. Yo digo que queremos un buen año. Entonces Dios me dijo, enséñales, recuérdales que yo puse leyes en la tierra. Y yo los amo. Tanto como amo a mis hijos. Y mis hijos más que ustedes saben cuánto los amo. Por la cantidad de disciplina y corrección que les damos. Porque amor no solo es abrazarles. Amor no solamente es poner como un parche sobre la herida que tú tienes. El amor es curar esa herida. El amor es corrección. El amor es que tú sabes porque sabes que eres autoridad. Y que sabes porque sabes que te ha sido encomendado que tiene que hacer que se cumpla eso. Porque sabes que hay consecuencias detrás de eso. Eso te hace a ti responsable. Somos responsables. Esposos son responsables en su casa. Esposas son responsables de que su esposo sea exitoso. Porque la Biblia dice: el que hay esposa halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. La esposa debe servir de bien al esposo para que el hogar funcione. Si la esposa todo el tiempo va a estar como opositora, como un partido político delante de su esposo, nunca va a lograr el éxito que Dios programó para la vida del hombre. La autoridad funciona con la sumisión, con la sujeción. Si no, entonces ¿dónde está? Si la autoridad no está funcionando y la sujeción no está funcionando, entonces lo que está funcionando ahí se llama la rebelión. Y cuando la autoridad también salta, porque hay autoridades que saltan los cercos. Tiene que estar a tu lado, la autoridad es limitada. Dile, la autoridad es limitada. Ahora dile otra cosa, la autoridad es temporal. Wow, nadie le dijo eso. Diga, la autoridad es limitada. Ahora dígale, la autoridad es temporal. No siempre lo tendrás.
Hubo un hombre que se llamó Hitler en el tiempo del pasado. A un hombre a quien se le dio autoridad, porque toda autoridad viene del cielo, aunque usted no lo crea. Y este hombre pensaba gobernar, tener un imperio por 1000 años. Son los pensamientos del hombre. Pero como Dios le ha puesto límites también a la autoridad, no duró. No pasó de Hitler. Él quería tener un imperio sobre todos los hombres de la tierra, porque ellos decían que eran los únicos merecedores de vida. Todos los demás. Y ahí nació el racismo. Pero toda autoridad tiene un límite. Si Dios permite que tengas autoridad, no pienses que es para toda la vida. Tiene un límite de tiempo, es limitado. Y así como uno tiene un límite, no puede saltar o ultrapasar, porque hay un límite de autoridad. Porque si usted salta la autoridad y quiere hacer cosas que no se le ordenaron, entonces eso se llama soberanía. Pero Dios no te ha hecho soberano, solo te ha dado autoridad. No te ha hecho como una anarquía para que tú dictes leyes nuevas. Hay leyes que Dios ya las ha creado que tú tienes que sujetarse. Ningún esposo podría tener autoridad si no se sujeta a Dios. Porque la autoridad que él tiene debe recordar que la recibió de arriba, de Dios. Porque la Biblia dice que la autoridad o la cabeza del hombre se llama Cristo. Y que la cabeza de toda mujer es el hombre. Pero si nosotros no tuviésemos la cabeza, que es Cristo, no tenemos la autoridad para hacer que la esposa se sujete a nosotros. No podemos, porque saltaríamos. Un esposo que ora, un esposo que sirve a Dios, un esposo que tiene temor de Dios, entonces es un esposo digno de respetar. No le hagas la vida imposible, porque vas a sufrir las consecuencias. Porque la Biblia dice que al que no respeta la autoridad que Dios estableció, contra Dios se rebela. Así que los padres tienen autoridad dada por Dios y los hijos tienen que sujetarse para su bienestar. No importando, independientemente a sus errores, porque todos estamos sujetos a tener errores. ¿O no? Mire a su esposo, mírelo por favor. Ya sé que usted lo conoce, pero mírelo. ¿Lo conoce? Ahora piense. ¿Sabe cuáles son sus errores? ¿Conoce sus defectos o no los conoce? Pero, ahora dígame, ¿conoce sus virtudes o los desconoce? ¿Sabe que tienes virtudes? Así como sabe que tienes virtudes, usted también sabe, porque usted duerme con él. Usted sabe que también está sujeto a errores, a equivocaciones. Ya lo conoce. Y en ese modo es que Dios te entregó esa autoridad. Porque lo más sencillo es para los hijos y para las esposas y para cualquier persona que no quiere sujetarse a la autoridad, es que esto, es que lo otro. Eso es independientemente de los errores que tenga. Ninguna persona por la Biblia, ninguna persona comenzando desde Adán y terminando con Jesús, el único perfecto, todos fueron sujetos a errores. David cometió un asesinato por una mujer. ¿Por qué hablar de Salomón? 1000 mujeres. Pero la gente los llamaba el ungido del Señor. Independientemente a lo que hagan, son autoridades. ¿Saben por qué nace la rebeldía? La rebeldía nace cuando usted comienza a acusar o comienza a socavar la autoridad que Dios ha puesto sobre usted. Aprovechándose de sus debilidades. Pero usted no tiene que aprovecharse de las debilidades de la autoridad, sino de las virtudes que Dios ha puesto en esa autoridad. ¿Han oído? Hay un dicho que dice, madre hay solo una. ¿Han oído? ¿Sí o no? Hey, madre hay solo una. La mamá es la mamá. ¿Han oído o no? Y todo eso es lindo. Yo amo a mi mamá, usted no se imagina. ¿Pero dónde queda el papá? Hey, es que pastor, si usted supiera, yo por lo menos yo sé de quién soy hija. Así dicen, ¿verdad? Como si hubiese venido del aire. Ni siquiera se han dado cuenta que el que engendra
el que deposita la semilla, el semen en ti, en la esposa, esa semilla, de ese tipo de sangre es que tú sales, no de la madre. Hemos deshonrado mucho a nuestros padres. Nuestra cultura ha deshonrado mucho a los esposos. Hay mucha rebeldía. En casa, no sé si usted se acuerda, en casa cuando nosotros vivíamos, mi madre era parecía anarquía esto, mi madre era la que mandaba ahí, como una matriarca así. Ella tenía que tener la autoridad. Y yo amo a mi mamá, no estoy diciendo que estaba mal mi amor, pero yo nunca he dejado de amar a mi madre. Pero esta es la cultura latina con la cual nosotros luchamos hasta hoy. Las autoridades de Dios nos ha puesto para que sean respetadas, y el que tiene la autoridad tiene que hacerse respetar, tiene que hacerlo, tiene que cumplir, porque va a dar cuentas a Dios. O sea, es responsable. Amén. Esposo, usted es responsable. Mira al que está a tu lado, dile al que está a tu lado, si es tu esposo, dile, tú eres responsable. El hombre dice, ¿yo? Dile, tú eres responsable. No te detengas. Dile, yo te hice la vida imposible. Dice. Pero te hago recordar que tú eres responsable. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que aunque te hayan hecho la vida imposible, tú nunca te detengas. Párate. Hoy día Dios te está hablando. Párate en las riendas del Señor y haz que esa autoridad que Dios te ha dado se cumpla. No te detengas, no te des por vencido. Que tus hijos oigan tu voz. Que tus hijos escuchen tus palabras de amor y escuchen tus palabras de corrección. No te detengas. Algunos dicen, es que ya mi hijo es un caso perdido. No, no hay casos perdidos. Los casos perdidos solamente hay cuando usted dice es un caso perdido. No hay casos perdidos. Yo era uno de esos que la gente pensaba, es un caso perdido. No hay casos perdidos, solamente cuando usted se rinde hay casos perdidos. Mientras la esposa se levanta para orar por su esposo, para que la autoridad se cumpla. Mientras los padres oren por sus hijos, no hay casos perdidos. La autoridad está vigente, Dios está respaldando porque la autoridad viene del cielo. Porque toda autoridad ha sido instituida de parte de Dios, dice la Escritura. Génesis capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y serán sus días 120 años. ¿Saben cuánto vivían los primeros hombres? Casi 1000 años. Si Caín no hubiese matado a Abel, si en Sodoma y Gomorra no se hubiese multiplicado la maldad de los hombres, si no hubiesen contendido contra Dios, porque Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente es carne, serán sus días 120 años. ¿Saben cuáles son las consecuencias? Límites. El hombre vivía hasta... Imagina usted, mi amor, celebraríamos nuestros 560 años de matrimonio, por ejemplo. Hermano, sí. Dirá, pero a esa edad usted puede andar. Adán. Usted se imagina. Después del pecado, los días del hombre fueron acortados. Diga conmigo, límites. Dios comenzó a poner límites. Cada vez que hay pecado, Dios comienza a establecer límites sobre la vida del hombre. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre porque es carne. Así que serán sus días 120 años. Isaías 24, capítulo 24, versículos del 3 al 5, dice: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Miren, la tierra va a tener consecuencias de haber cruzado los linderos, de haber saltado los límites que Dios ha establecido. Dice, versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó,
Cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. ¿Queremos tener un buen año? No tenemos que traspasar las leyes. Cada vez que traspasamos las leyes, cada vez que la inmoralidad se multiplique, cada vez que dejemos de hacer lo que Dios nos manda hacer, la tierra se enferma y las consecuencias las vamos a sufrir nosotros. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Traspasaron las leyes. Ya no tenían satisfacción el hombre con su mujer. Ahora querían tener satisfacción hombres con hombres. Y las mujeres tampoco, ya no tenían satisfacción. Parece que ya existía Ricky Martin en esa época. Entonces comenzaron a tener relaciones mujeres con mujeres y la homosexualidad se comenzó a multiplicar. Si alguien me pregunta por qué se destruyó Sodoma y Gomorra, yo podría decir por la inmoralidad. Traspasaron las leyes. ¿Van a haber consecuencias? La Biblia dice: tu pecado te alcanzará. ¿Habría perdón? La Biblia dice que Dios es un Dios perdonador, es amplio en perdonar. Abraham estuvo tratando con Dios y le decía: Señor, si hay 40 justos, por causa de los 40 justos no la destruiré. Señor, si hay 30 justos, por causa de los 30 justos no la destruiré. Señor, no se enoje, si hay 20 justos, por causa de los 20 justos no la destruiré. No se enoje, mi Señor. Si hay 10 justos, por causa de los 10 justos no la destruiré. ¿Sabes qué pasó con Abraham? Dejó de clamar. Había un justo, Lot. Nunca te rindas. No te digas: mi hijo es un caso perdido, mi hija es un caso perdida. Nunca te rindas, nunca te rindas. Dios puede restablecer todas las cosas si hay arrepentimiento en nuestro corazón. Tan grande era la corrupción que Dios vino en forma de ángel. El ángel del Señor vino a la presencia de Lot para decirle: sal de esta tierra, que Sodoma va a ser destruida. Y cuando vieron los hombres de Sodoma al ángel, porque el ángel literalmente es varón, dice la Biblia que quisieron conocerlo. La traducción original dice: quisieron estar íntimamente con él. ¿Usted se imagina eso? Ni siquiera respetaron a Dios. Ellos representaban la presencia de Dios, así como nosotros somos embajadores del Dios vivo aquí en la tierra. Representamos a Dios en la tierra. No hubo arrepentimiento. Isaías dice que la tierra se enfermó. Verso 4 dice: la tierra se ha secado y marchitado. Perdón, estoy en otra versión, luego les leo eso. Versículo 4 en la versión normal: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Verso 5: y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Diga: falsearon el derecho. O sea, no solo traspasaron las leyes, falsearon el derecho. No sé si usted lo puede ver. Traspasar la ley es hacer una cosa que está prohibida, irse más allá. Por ejemplo, el adulterio está prohibido por Dios, es irse más allá. El homosexualismo es irse más allá de lo consentido, de lo que es el sexo delante del Señor. Es irse, pero hermano, pero cuando dice en el versículo 5, dice: falsearon el derecho. ¿Sabe qué significa eso? Crearon nuevas leyes. Ahora se puede casar Ramón con Jorgito. Falsearon el derecho, pusieron nuevas leyes. Habrá destrucción. Próspero año, hermanos. Próspero año solamente hay si nosotros nos mantenemos en el derecho, en las leyes que Dios nos ha puesto delante de nosotros. No es que no los amemos, los amamos porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y Dios sabe cuál es el pecado que el mundo vive. Él no tiene los ojos cerrados. Él no ignora el pecado del mundo. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Dios quiere sacarlos de allí, así como lo sacó a Lot. Había un justo, dice la Escritura. Lot, el justo. ¿Por qué justo? Porque él quería cumplir la ley de Dios. Él hacía lo correcto. Es impresionante cómo viviendo en medio de tanta maldad. Si hablamos de maldad en la tierra, que fue tan grande y que subió hasta la presencia de Dios,
el hedor de la maldad. Y en medio de esa maldad vivía Lot y nunca se contaminó. ¿Me escuchan eso? No me diga, pastores, que en mi trabajo todos toman. No me diga, pastores, que todos los jóvenes hacen pecado. No me diga, pastores, que así es. Tú ya te has envejecido, estás en los tiempos pasados. No me diga eso. En medio de la maldad, la Biblia dice que tú eres luz en las tinieblas. No puedes traspasar las leyes. Si Lot se conservó, tú también puedes conservarte. Y sujétate. Porque Lot dijo que tenía que salir con su esposa. Y el ángel dijo, dile a tu esposa, escúcheme, dile a tu esposa que no voltee. Y dile a tus hijas también. Como toda esposa sujeta, ¿verdad? Lotcito, una miradita. Mi amor, no hagas eso. Mira, no te lo estoy diciendo yo. Dios me lo dijo para que tú no lo hagas. La Biblia dice que cuando ella no se sujetó y desobedeció a su esposo, se comió una estatua de sal. Si usted lee la Biblia, dice que hasta ahora está allí. Diga autoridad. Diga sujeción. Está yendo de la mano. No me digas que vivimos en tiempos, pastor, donde usted no entiende la moda. Tal vez la moda cambie, ¿verdad? Tal vez cambie la forma de hablar los jóvenes. Yo me quedé con eso de, o sea, en mis tiempos. Ahora ya no hablan eso. Cuando me miran como Rochabús, como tanque de la Segunda Guerra Mundial. Yo me quedé con eso todavía. Cuando yo hablo de discoteca, digo, macho, esta canción ya ni... ¿Qué es eso? Me dicen mis hijos. Esa es de mi época. Esas cosas pueden cambiar. Pero escúchenme, no me diga que porque todos lo hacen, usted también lo va a hacer. Porque si todos lo hicieron en ese entonces, también tengo que decirte que todos murieron por hacerlo. Y que hubo un justo que se salvó, Lot. ¿Quieres tener un próspero año? ¿Quieres vivir una vida abundante? Se puede cumplir las leyes de Dios. Y nosotros los padres y los pastores estamos para que eso se cumpla. Tenemos que hacerlo porque los amamos. Queremos nuestro bienestar y el bienestar de ustedes. Los amamos. La otra porción, la otra versión bíblica, en el mismo Isaías, dice lo siguiente. Yo voy a continuar este mensaje. Veo que por el tiempo no me alcanza. Yo voy a continuar porque Dios ha puesto en mi corazón las características fundamentales de la autoridad. Tenemos que comenzar un buen año. Y así como se cumple la ley, queremos que se cumpla todas las cosas que debemos hacer aquí en la iglesia como hijos de Dios, para que nuestra iglesia tenga éxito, para que nuestra congregación, para que nuestras familias, para que nuestros hijos, para que nuestros jóvenes, para que nuestros adolescentes tengan éxito. Ayer tuvimos un excelente tiempo, maravilloso. Me quedé impactado por todo lo que se puede hacer si hay ese deseo. Pero no es solo eso. Queremos tener jóvenes, adolescentes, pero que cumplan el derecho. Así que yo le he encargado a los ministros, a la gente que trabaja con nosotros, hagan todas estas cosas y yo les voy a enseñar el derecho. Queremos tener buenos jóvenes. No queremos tener solamente jóvenes, queremos tener jóvenes, como dice el Escritura, que ninguno tome en poco tu juventud, sino este ejemplo de los demás, en toda palabra, en hecho. Que tus actitudes sean buenas delante de los demás, que nadie te tenga en poco. Yo sé lo que sufres cuando en el colegio tal vez te digan, pero eso es normal, para ellos es normal. Ha llegado a ser tan normal que podemos matar al fruto de nuestro vientre. El aborto puede ser tan normal, es normal. Hemos falseado el derecho, que ahora queremos poner leyes para que el aborto se sostenga. Yo les digo, no sé si alguno de ustedes no quisiera que esto ocurra. Si alguno de ustedes se encuentra en un aprieto como este, de repente su hija salió embarazada, puede ocurrir, puede suceder, todo esto puede pasar. Estamos en la tierra. Los ángeles no guardaron su dignidad, cuánto más de repente nosotros caemos en pecado.
no se les vaya a ocurrir cometer aborto. Porque ahora no solamente sería el pecado de la fornicación, sino el pecado de un asesinato. No se le vaya a ocurrir saltar las leyes, no matarás. Pero pastor, todavía es muy joven. Las consecuencias, la Biblia dice, tu pecado te alcanzará. Esto es independientemente, no interesa si tú eres hijo de pastor, si no lo eres. Tú tienes leyes, tanto como la gente tiene leyes. Si eres hijo del ministro, si eres hijo de la ministra, no interesa. Hay leyes que nosotros tenemos que cumplir. No hagamos males. La otra porción dice, estoy ya para terminar esta parte. Siempre en Isaías hemos leído. Dice la tierra, Isaías 24 del 3 al 5, dice la tierra quedará totalmente arruinada. El Dios de Israel ha jurado que así lo hará. Miren que Dios cumple sus promesas. La tierra se ha secado y marchitado. La gente más poderosa se ha quedado sin fuerza. Por eso le decía que el poder de la autoridad tiene un límite. Nada dura para siempre. La gente más poderosa ha quedado sin fuerzas. La tierra se ha llenado de maldad. ¿Por qué? Porque sus habitantes no han cumplido las leyes de Dios. Se habían comprometido a obedecerlo por siempre, pero ninguno cumplió con ese pacto. Hijos, esto es el inicio de una serie de mensajes que Dios ha puesto en mi corazón y quiero que esto se cumpla. Y no vamos a parar hasta que esto se cumple. Y usted dirá, pero pastor, ¿cuál va a ser la diferencia y el cambio? Van a ver la diferencia. Nada será igual después. Ahí se cumplirá cuando dice la palabra, 1000 vendrán contra mí, pero a mí no me tocarán. Las leyes de Dios se cumplen. Por un camino vendrán contra mí, por 7 tendrán que huir, porque la ley te va a respaldar. La ley de la vida que es en Cristo Jesús va a estar de tu lado. ¿No oye? Ahí se cumplirá lo que dice, todo lo que toque prosperará. ¿Por qué José era próspero? ¿Y por qué sus hermanos no lo eran? ¿No eran todos hebreos? ¿Todos no eran hijos de Israel? ¿Todos no eran príncipes? ¿Por qué a José le funcionaba? Porque José era capaz de huir. Cuando el pecado estaba delante de él, se quedaron con sus ropas, pero él escapó desnudo porque dijo, no voy a ofender a Dios. ¿Él tenía más privilegio que los demás? No, él cumplía la ley, los demás no. Los demás lo vendieron, los demás lo acusaron, los demás lo dieron la espalda cuando más lo necesitaba. Los demás dejaron que se vaya a la cárcel y estuviese como esclavo también. Usted va a ver maldad en la tierra, pero en medio de toda la maldad usted va a ver cómo su casa florece. Va a ver cómo la gloria de Dios resplandece. La senda del justo es como la luz de la aurora, dice la Escritura, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Usted va a ver injusticia a su alrededor. Y va a haber problemas económicos, y va a haber muerte y destrucción. Y no digo que de repente no toque a usted un dolor, un sufrimiento, una enfermedad. No digo que de repente no sea afligido, porque eso es parte de la promesa. Pero aquí se cumple la promesa. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor, dice la Escritura, le librará de todas ellas. Pero cíñase a las leyes de Dios. Por favor, cíñase a las leyes de Dios. Quitemos de nuestro corazón toda rebeldía, toda falta de sujeción. Si usted tiene un corazón, quiero que nos pongamos de pie y todos se ponen en su lugar, por favor. Si usted tiene un corazón resentido, escúchame bien lo que te voy a decir. Si usted tiene un corazón resentido
y el resentimiento de tu corazón está repercutiendo a tu vida para comportarte mal, pídele perdón a Dios en esta mañana. Hay algunos que están resentidos con su pastor. Y están resentidos con su pastor porque han oído cosas de su pastor que no saben si es verdad, pero las tomaron. No tome cosas. No deje que los demás echen basura a sus oídos. Los va a contaminar. La Biblia dice que la tierra se contaminó. La Biblia dice que Pablo, que amaba a Timoteo, le decía: hijo, no te entrometas en asuntos ajenos, mantente, consérvate puro. Algunos están resentidos en su corazón con sus pastores porque se compró un carro, sacaron en Facebook, dijeron lo que tenían en su corazón. Otros lo oyeron, otros lo comparten y no saben cómo llegó ese carro a las manos del pastor. Mi esposa me decía: pero diles cómo funcionó, dile cómo Dios te bendijo. Y Dios me decía: pero no tengo por qué hacerlo, no tengo por qué justificarme, porque la Biblia solamente dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Si ustedes ven a su pastor florecer, porque es un justo. Si usted ve una familia florecer, porque es un justo. Porque no está saltando las leyes. Cuando alguien está sufriendo las consecuencias, cuando alguien está sufriendo, cuando a alguien le va mal, sencillamente son consecuencias de su pecado. Pero cuando a alguien le va bien, es porque Dios lo bendice. Es fácil de deducir. Es fácil de deducir. No tiene por qué haber envidia. La Biblia dice que todo lo que hagas con tus manos prosperará, porque Dios no mantiene a gente ociosa. Si tú ves que tu prójimo prospera, es porque trabaja. Dios no mantiene holgazanes. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Si tú ves a alguien que está prosperando, es porque le cree a Dios, es porque siembra, es porque le cree. Yo les digo: quiten todo resentimiento de su corazón. No se lo voy a explicar. Tal vez en algún momento les diré todo lo que Dios está haciendo con nosotros. A mí me gusta contar lo bueno que Dios hace con nosotros. Y usted dirá: pastor, ¿nunca le pasa algo malo? Soy terrícola. Sí. ¿Qué hace, pastor? Lloro como ustedes. Sufro. Clamo a Dios y tengo nuevas fuerzas. Y Dios siempre está con nosotros. Mientras nos mantengamos en el derecho de Dios, mientras no saltemos los límites y los cercos de Dios, Dios nos va a bendecir. Y Dios ha puesto en mi corazón grandemente: díselos a la iglesia, diles que mantengan los límites de bendición. Una de las cosas les voy a ir diciendo por partes. Yo le creé a Dios por un carro hace 2 años. Los que me conocen saben, y me decían: pastor, pero usted habla de su carro todo el tiempo. ¿Dónde está el carro? Ya viene, le decía, ya viene, porque eso es parte de la fe. Ya viene. Todavía no han hecho mi carro, yo le decía. Ese carro recién lo han hecho hace poco tiempo. Todavía no lo han hecho. Ya viene mi carro. No es gran cosa, pero aún por eso me acusan. Un día vino y sabe, y a mí eso no es, la verdad que no me hace nada, ni más ni menos, porque yo sé cuánto bueno es Dios. Pero lo hice también, quiero que sepas, porque así como Dios bendice al padre de familia, bendice a los hijos. Yo recuerdo cuando la primera vez compré el carro, fue nuevo, nadie en la iglesia había comprado un carro nuevo. Le digo: cómprense un carro nuevo. Viejo, de segunda. Pueden hacerlo. Cuando yo compré el primer carro nuevo, comenzaron a comprarse todos carros nuevos. El último hombre que se compró un carro nuevo es Javier. Dirá: pastor, ¿qué es eso? Eso es unción.
Eso es gente que le cree a Dios. Es gente que dice, sí podemos. Dirá, ¿por qué prospera? No sé si usted los ve. Mírelo nada más, mire su alrededor, mire sus vidas, mire su esposa, mire sus hijos, mire lo que Dios les da. Dirá, ¿por qué prospera? Porque están cumpliendo principios y leyes. Si ellos le preguntaran, si ustedes le preguntaran, ¿tú eres fiel? Ellos nunca dejan de dar sus ofrendas ni sus diezmos. ¿Por qué lo dice pastor? Por causa de la enseñanza. Son gente fiel. ¿Quieres saber más de él? Tiene empresas en Ecuador. Tiene otro carro en Ecuador. ¿Por qué no dice todo eso, pastor? Porque así bendice Dios a la gente fiel. Y yo digo, va a ser un inicio de la flota de carros que Dios te va a dar allá. Por tu corazón fiel. Eso solo es un ejemplo. Hay muchos ejemplos aquí de cómo Dios prospera. Pero yo te digo, si tú sigues los principios divinos, tu casa florecerá. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Hay mucha gente aquí fiel. Este año yo sé que lo va a tomar con todo. Hay principios y leyes de Dios que vienen para sus vidas y ustedes lo están tomando. Y este año va a ser la diferencia con ustedes. Es un año nuevo. Quiero que levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Jesús. Todo aquel que tiene un corazón resentido con nosotros. Lo digo yo en primera persona porque lo sé. Si no lo supiese, no lo dijese. Es un buen tiempo para reconciliarse con Dios. Dirá, ¿por qué hasta esta hora lo dice pastor? Porque hemos oído muchas cosas. Como que se ha hecho un callo en nosotros ya. Ya no nos duele. Es decir, ya no nos afecta, pero sé que está afectando a la iglesia, a algunas personas que están en eso. Y Dios quiere restaurarte, Dios quiere restablecer tu vida. Si hay un corazón resentido en ti, es un buen tiempo para pedir perdón a Dios y decirle, Señor, quiero aprender a sujetarme. Quiero que la autoridad que tú me has puesto, porque la Biblia dice que una de las autoridades en la iglesia son los pastores. Quiero que esa autoridad me bendiga, Señor. Quiero que esto que tú has puesto sobre mí, Señor, sea de bendición. Aleluya. Si hay alguien que tiene un corazón tal vez dolido, resentido, es el mejor tiempo para pedir perdón al Señor. Hebreos 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mi primer llamado es, si tú tienes un corazón resentido por causa de tus pastores, que son tus padres, es lo mismo que va a operar en casa. Hay hijos que están resentidos con sus padres. Deja ese resentimiento. Si tus pastores te corrigen, si tus pastores te llaman la atención, es porque quieren tu bien, quieren que tengas un buen camino, un buen derecho. Y si ves fallas en ellos o oyes de otros y has dejado que tu corazón te contamine, dile: Señor, perdóname por inclinar mi oído a conversaciones no provechosas. Esta mañana te pido perdón. Esta mañana te pido perdón, Señor. Si hay personas que, esposas tal vez, que han venido haciéndole la vida imposible a su esposo, dirá: pastor, esto es clásico, pero es un tiempo bueno para que tú le pidas perdón a Dios. Es un buen tiempo para iniciar el año lleno de bendición. Y si hay esposos que, sabiendo que tienen la autoridad,
no lo han podido cumplir, que digan: Señor, yo quiero comenzar un año donde la autoridad que tú has puesto sobre mi vida se haga realidad. Si hay jóvenes rebeldes contra sus padres, que están salteando las leyes, que se han ido más allá de las leyes permitidas de Dios y están permitiendo en su vida fornicación, y el pecado está abundando en ellos, hoy es un buen día para que le pidan perdón a Dios y le digan: Señor, queremos comenzar un año nuevo. Tienen sus pastores, tienen sus ministros aquí. Pidan consejo. Si usted sabe que tiene que casarse, pues cásese de una vez. Pero no pase el tiempo haciendo cosas indebidas delante de Dios. Si tiene relaciones o se mantiene relaciones no correctas delante de Dios, este es un buen tiempo para comenzar el año de bendición, diciéndole: Señor, perdóname. Perdóname. Queremos arrepentirnos delante de ti. ¿Por qué no le adoramos al Señor?